Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la ley y ayer habíamos quedado en este principio, que solo una ley inviolada puede ser aceptada por Dios. Así pues, la ley responde a este propósito: decir a los hombres que sus perfeccionamientos, sus enmiendas y sus acciones no tienen absolutamente ningún valor en cuanto a la salvación, que lo que a ellos les toca es venir a Cristo, obtener un nuevo corazón y un espíritu recto, obtener el arrepentimiento evangélico del cual no tiene por qué arrepentirse, para que pongan su confianza en Jesús y reciban perdón por su sangre. Pero, ¿de qué sirve la ley? Tiene, como decía Lutero, la utilidad de un martillo. Lutero, como ustedes saben, es muy enérgico sobre este particular y nos dice: hay algunos que por contenerse de pecados manifiestos, como el fariseo que nos narra el Evangelio, que por no ser asesinos, adúlteros ni ladrones, juran ser justos y se forman a su medida su propia opinión de la justicia, presumiendo de sus méritos y buenas obras. Los tales no pueden ser modificados y humillados por Dios para que puedan apercibirse de su miseria y condenación, y no es por medio de la ley, porque ella es el martillo de la muerte, el tronar del infierno y el relampaguear de la ira de Dios, y ella es la que pulveriza a los obstinados e insensatos hipócritas. Porque mientras more en el hombre la idea de la justicia, morará en él el orgullo incomprensible y la presunción, la seguridad, el odio a Dios, el menosprecio de su gracia y misericordia y la ignorancia de sus promesas y de Cristo. Mis amigos, la predicación de la libre remisión de pecados por medio de Cristo no puede penetrar en el corazón de tal clase de hombres, ni pueden experimentar su olor y sabor, porque esa endurecida roca y diamantino muralla, es decir, el concepto de la justicia en la cual está envuelto el corazón, lo impide. Por consiguiente, la ley es aquel martillo, aquel fuego, aquel grande y poderoso viento y aquel terrible terremoto que rompía los montes y quebraba las peñas. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 13 nos habla de esto. Es decir, los orgullosos y los obstinados hipócritas. Elías, no pudiendo soportar los horrores de la ley que está representada en todas estas cosas, cubrió su rostro con su manto. No obstante, cuando cesó la tempestad que había presenciado, apareció un silbo apacible y delicado en el cual estaba el Señor. Pero fue necesario que la tempestad de fuego y viento y el terremoto pasaran antes de que el Señor se revelara en aquel viento apacible. En tercer lugar, ahora demos un paso más hacia adelante. Y los que conocen la gracia de Dios pueden muy bien seguirme en esto. La ley tiene por objeto mostrar al hombre la miseria que caerá sobre él a causa del pecado. Y hablo por experiencia. A pesar de ya tener años y bastantes, y haber pasado por muchas vicisitudes, muchos de los que me escuchan oirán esto con verdadero interés, porque nosotros hemos tenido la misma experiencia. Hubo un tiempo en que yo, a pesar de mi juventud, sentí con gran dolor la maldad del pecado. Mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día, como dice la palabra. Día y noche la mano de Dios cayó duramente sobre mí, y durante una época me asustó con visiones y me aterrorizó por medio de sueños. Cuando de día sentía hambre de liberación, porque mi alma ayunaba en mí, tenía miedo de que el mismísimo cielo cayeran sobre mi cabeza para aplastar mi alma culpable. Y la ley de Dios se había apoderado de mi ser, mostrándome mi corrupción. Por la noche, si dormía, soñaba con el pozo del abismo, y cuando despertaba aún sentía el horror de mis sueños. Subía a la casa de Dios y mi canción era como un gemido. Me retiraba a mi cuarto y allí, con lágrimas y quejidos, elevaba mi oración sin refugio ni esperanza. Entonces podía decir con David: el búho es mi amigo y el abetoro mi compañero, porque la ley de Dios me flagelaba con su látigo de 10 colas y luego me friccionaba con salmuera, de tal forma que me hacía estremecer y temblar de dolor y angustia. Y era tal mi aflicción que mi alma prefería la muerte a la vida. Algunos de ustedes
han sentido lo mismo. La ley fue enviada con ese fin, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué necesidad había de esa miseria? Y yo respondo que esa miseria fue puesta para hacernos clamar a Jesús. Normalmente nuestro Padre Celestial no nos hace suplicar a Jesús hasta que nos ha arrancado a punta de látigo de la confianza en nosotros mismos. Él no puede hacernos desear ardientemente el cielo sin antes habernos hecho sentir las insoportables torturas de las conciencias doloridas como anticipo del infierno. ¿Recuerdan, mis queridos oyentes, cuando por la mañana se levantaban y lo primero que hacían era tomar los libros devocionales? Esos libros que leíamos estando muy jovencitos y que devorábamos cuando estábamos bajo el sentimiento de culpabilidad. Y leer aquellos libros era como permanecer al pie del Sinaí. Y uno encuentra palabras como estas: pecador, recapacita, dentro de 1 hora puedes encontrarte en el infierno, piensa que dentro de poco puedes estar agonizando, incluso ahora mismo la muerte está carcomiendo tu mejilla. ¿Qué harías sin un Salvador cuando nos presentemos delante del tribunal de Dios? ¿Le dirá que no tenía tiempo para emplearlo en la religión? ¿No se convertirá tu excusa en una expresión vacía que el viento se llevará? ¿Te atreverías entonces a insultar a tu Hacedor? ¿Te atreverías entonces a mofarte de él? Recapacitemos. Las llamas del infierno son abrasadoras y la ira de Dios terrible. Aunque sus huesos, mis huesos, fueran de acero y las costillas de bronce, nos estremeceríamos de terror. Y cuando tengamos las fuerzas de un gigante, no podremos contender con el Altísimo. ¿Qué haremos cuando nos destroce y no haya nadie para salvarnos? ¿Qué haremos cuando dispare sus 10 cañones contra nosotros? El primer mandamiento dirá: destrúyelo, me ha quebrantado. Y el segundo: condénalo, me ha quebrantado. Y el tercero: maldícelo, me ha quebrantado. Y de esta manera todos dispararán contra nosotros, y usted y yo, sin un refugio, sin un sitio donde huir y sin una esperanza en qué esperar. No hemos olvidado los días en que ninguna canción nos parecía apropiada, sino aquella canción que empezaba diciendo: humilla, oh mi alma, que solías elevar. Conversa con la muerte por algunos momentos, medita en tu agonía cuál letal es su aliento y como su resuello se corta al contemplar. Dejemos allí nuestro tema y mañana continuamos hablando al respecto. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.